Buenos días, soy Misael Zambrano, estudiante del Instituto Tecnológico Superior El Oro. Estoy siguiendo la carrera de Tecnología Superior en Electricidad. Hoy resolveremos este circuito. Un sistema en delta equilibrado está alimentado por un voltaje RS de 350 voltios a 60 Hz. Cada fase tiene una impedancia de resistencia de 20 ohmios y una bobina de 40 Henry. Literal A nos pide dibujar el triángulo de potencia y calcular los respectivos valores. Aquí tenemos los datos que son voltaje de 350 voltios, una frecuencia de 60 Hz, una resistencia de 20 ohmios, una inductancia de 40 Henry. Estos 40 Henry los vamos a transformar a reactancia con la fórmula 2 que multiplica pi por la frecuencia y por la inductancia. Reemplazando todo eso nos queda 2 por pi por 60 y por 40. Nos da un valor de 15.079.64 ohmios. Es la parte imaginaria de la impedancia. Ahora dibujamos nuestro triángulo. En la hipotenusa estará la potencia aparente, aquí abajo la potencia activa y aquí la potencia reactiva. Esta impedancia la sacaremos una magnitud y un ángulo a través de Pitágoras. La magnitud que nos da es de 15.079.65. Sacaremos el ángulo que será tangente de -1. Escribimos la parte de la reactancia sobre el numerador y la parte real como denominador. Nos da un ángulo de 89.92 grados. Ahora calcularemos la intensidad de fase, que es igual al voltaje de fase sobre la impedancia. El voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Entonces son 350 voltios dividido para la magnitud de la impedancia. 15.079.65. Esto nos da una corriente de 0.023 amperios. Ahora, para calcular la potencia, utilizaremos la fórmula de 3 que multiplica la corriente de fase por el voltaje de fase y por el coseno del ángulo. Esto nos da como resultado una potencia de 0.03 vatios. Para calcular la potencia reactiva utilizaremos la misma fórmula, pero cambiaremos, ya no será el coseno sino será el seno del ángulo. Esto nos da como resultado 24.15 voltiamperios reactivos. Y la potencia aparente se lo calcula a través de la fórmula de 3
por la corriente de fase y por el voltaje de fase. Y nos da un valor de 24.15 voltios amperios. Ahora calcularemos el literal B. Calcular el nuevo factor de potencia si se aumenta 25 ohmios de XC a la impedancia inicial. Esta XC es reactancia capacitiva. Y aquí los tenemos anotados. Necesitamos pasarlos a forma rectangular. Ahora sumaremos las partes reales. 20 más 0 nos da 20. Ahora las partes imaginarias. 0J más 15.079.64 ohmios y menos 25J. Eso lo convertiremos, sacaremos una magnitud y ángulo. Nos da una magnitud de 15.054.65 ohmios. Ahora sacaremos el ángulo, que es tangente menos 1. Escribimos la parte imaginaria en el numerador. Dividido para la parte real. Nos da un ángulo de 89.92. Ya con esto podemos calcular nuestro factor de potencia, que es el coseno del ángulo. Reemplazamos y nos da un valor de 0,014. Ahora calcularemos el literal C. Dice dibujar el triángulo de potencias y calcular los respectivos valores si la configuración se cambia a estrella. Tome en cuenta el valor de la impedancia del literal B. Entonces tendremos que la impedancia será de 15.054.65 con un ángulo de 89.92 grados. Ahora vamos a dibujar nuestro triángulo de potencias. En la hipotenusa estará la potencia aparente, mientras que en este cateto va a estar la potencia activa y aquí la potencia reactiva. Vamos a necesitar una intensidad, que sería la intensidad de fase, lo cual es igual al voltaje de fase sobre la impedancia. Pero nosotros aquí tenemos voltaje de línea, que son 350 voltios. Entonces necesitamos encontrar este voltaje de fase. Ese voltaje de fase es igual al voltaje de línea dividido para raíz cuadrada de 3. Reemplazamos
y nos da un valor de 202.07 voltios. Con este valor ya podemos encontrar la intensidad. Y utilizaremos la magnitud de la impedancia. Eso nos da como resultado una intensidad de 0.013 amperios. Dado que es una configuración en estrella, la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea. Ahora, para calcular la potencia activa, utilizaremos la fórmula de 3 que multiplica la intensidad de fase por el voltaje de fase por el coseno del ángulo. Reemplazamos y tenemos que la potencia nos da un valor de 0,11 vatios. La potencia reactiva se calcula multiplicando 3 por la intensidad de fase, por el voltaje de fase y por el seno del ángulo. El resultado de esto nos da 7.88 voltioamperios reactivos, y la potencia aparente se calcula multiplicando 3 por el voltaje de fase y por la intensidad de fase. Y nos da un valor de 7.8801 voltioamperios.